Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre, reconociendo el poderío y el señorío de nuestro Dios, a quien exaltamos, a quien damos la gloria, honra por los siglos de los siglos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. También damos gracias al Dios del cielo por cada uno de ustedes y nuestro más sincero deseo es que cada uno de ustedes sean prosperados y bendecidos y que todo lo que emprendan y hagan con sus manos sea de una gran manera prosperado. Hemos venido compartiendo con ustedes en este espacio esta serie que hemos titulado Una doble porción, basándonos allá en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 9. Estamos tratando el tema el camino a la doble porción con la base bíblica en Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 1 al 9. Estamos hablando de las cualidades y características de un servidor. Ya vimos la primera característica, que es la humildad. Luego estamos compartiendo sobre el llamado. Hay otra característica, dice que también debe ser un siervo y debe estar comprometido con su labor. Nosotros hemos venido compartiendo esto sobre el camino a la doble porción, que fue la petición que hizo Eliseo al profeta Elías. Y de allí vino y surgió una pregunta, y era que ¿para qué quería Eliseo esa doble porción? A la cual tenemos tres respuestas, de la cual hemos venido compartiendo y hablando. La primera respuesta fue para tener una vida plena. La segunda respuesta es para ser un servidor, un siervo, al igual que Elías, y para tener una entrega a ese servicio, a ese ministerio. Gloria al Señor. Esas son las tres respuestas a esa pregunta, de la cual estamos compartiendo y estudiando juntamente con ustedes la segunda respuesta a esa pregunta, y es el servir. Y en el servir estamos entonces compartiendo las cualidades y características de un servidor. Ya hablamos de la humildad y hablamos del llamado. En cuanto al llamado, compartíamos con ustedes en días anteriores, gloria al Señor, algo de suma importancia, como es en cuanto al llamado, lo que implica ser llamado, gloria a Dios, y la importancia del llamado. Hoy voy a cerrar esto del llamado, Dios mediante, si el tiempo nos da, gloria a Dios, con este tema, esta parte que le hemos titulado Gloria al Señor, de una manera especial. Al compartirla con ustedes, gloria al Señor, tiene que ver con el llamado. Como les decía, ya vamos cerrando esta característica, que es de suma importancia que la tengamos en cuenta y podamos juntamente recibir esta bendición, esta parte que es de suma importancia para nosotros los que hemos sido llamados a la obra del Señor, a la obra del ministerio. Y lo que vamos a compartir con ustedes tiene que ver con el llamado con propósito. O sea que el llamado tiene que ser con un propósito. El líder debe ser llamado por Dios. Ya analizamos y hemos visto el Salmo 78, versículos 70 al 72. Veíamos el llamado de David, de un pastor de ovejas, a liderar, a pastorear a Israel, según los versículos 71 del capítulo del libro de los Salmos 70. Dice que el Señor lo escogió a él, gloria a Dios, como dice, de detrás de las paridas, o sea, de detrás de las ovejas, y lo escogió. Aquí está el propósito, por eso llamado con propósito es lo que vamos a compartir hoy, que el llamado es con un propósito. Dios no nos llamó para dejarnos allí quietos, como decíamos en una de estas lecciones pasadas, que no hay ministerio de silla, decía alguien, y entonces es ahí donde nos motivamos a compartir esto, de que Dios no nos llama para dejarnos allí, nos llamó con propósito. El capítulo 78 del libro de los Salmos, el versículo 71, 70, 71 y 72,
dice que eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Estos textos que hemos ya compartido con ustedes tienen una profunda enseñanza en cuanto al liderazgo y en cuanto al llamado con propósito. Hablando de cada una de las cualidades y características que hemos estado hablando, ese llamado con propósito lo vemos aquí. Dice que Dios eligió a David, su siervo, y lo tomó de donde estaba trabajando, laborando, haciendo su trabajo. Lo tomó de la majada de las ovejas, pues era pastor de ovejas. Detrás las paridas lo trajo, con el propósito, dice, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Ya compartíamos esto, que la heredad o el pueblo de Israel es de Dios, no es de David, y que David simplemente era un miembro más de ese pueblo, y a él le tocó, a Dios le plació, lo eligió, gloria al Señor, para traerlo con un propósito, para que apacentase. Ahora, escoge a David, que tenía experiencia en pastorear, pero David tenía que recibir el adoctrinamiento, ojo a esta expresión, la guía y la instrucción de Dios para cómo poder enseñar, ministrar, dirigir y guiar al pueblo. Amado, esto que traigo hoy para cada uno de nosotros tiene que ver con el llamado con propósito. Los llamados que Dios hace para nosotros y a cada uno de nosotros es con un propósito. Y cuando estamos hablando de ese llamado con propósito, estamos hablando ya no del llamado a la salvación, porque somos salvos a través de Jesucristo. Estamos llamados ahora, o estamos hablando del llamado al servicio. ¿Con qué propósito te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de ti hacer? A David le tocó apacentar al pueblo de Israel. Y dice que lo hizo. Lo apacentó, dice el versículo 72, conforme a la integridad de su corazón, y lo pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí hay dos cositas de suma importancia que no me quiero adelantar, más adelante las estaremos compartiendo, pero hay dos cositas aquí de suma importancia. Mira lo que dice: lo apacentó conforme a la integridad de su corazón. Esa integridad de corazón es una de las cualidades de un líder. Las cualidades de un líder, esa cualidad es integridad. Y él tenía una integridad para con Dios y era íntegro de corazón, y eso lo hizo poder ser un buen líder ante el pueblo de Israel, que el Señor lo trajo para que apacentase. Y entonces lo pastoreó conforme o con la pericia de sus manos. Pericia es estrategia, dinámica, vamos a decirlo así. Y es necesario que usted entienda que hay habilidades que usted y yo tenemos, que Dios las usa para que podamos nosotros también usarlas en el trabajo, en el ministerio que el Señor nos ha dado. Cuando estamos hablando de llamado con propósito, mira el llamado de Pedro, mira el llamado de Jacob. Mira lo que dice Lucas, capítulo 5, versículos 8 al 10. Espero que estés conmigo allí, gloria a Dios, y sigas. Y cuando escuches la enseñanza, si tienes alguna inquietud y puedes compartir y que puedes hablar con nosotros o escribirnos al interno, con toda la libertad lo puedes hacer. Aquí está Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice la escritura lo siguiente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Allí hay un propósito con el llamado de estos hombres. En este caso, ahí está nombrando
directamente el Señor a Simón Pedro. Le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál era el trabajo de Pedro? ¿Cuál era el trabajo de estos hombres que estaban allí? Pescador, pescaban. Era el trabajo que ellos hacían. Ahora Dios los trae a ellos para que pesquen hombres. Y eso tenían que recibir la estrategia, la manera, la forma de cómo pescar hombres. De la manera como ellos usaban las redes para atrapar los peces, tenían también ahora que saber o capacitarse para poder llegar a la gente, para poder hablarle a la gente. Te decía en estos días que al que Dios señala, al que Dios ve, a ese escoge, a ese elige, y lo elige con un propósito, que es lo que estamos hablando ahora. Y cuando lo elige con un propósito es porque hay experiencia, hay la capacidad, y Dios te ha llamado porque tienes la capacidad de hacerlo. A estos hombres los vio con la capacidad de pescar y entonces les va a enseñar ahora a pescar. Si vieras el llamado de otro hombre llamado Leví, que es Mateo, era publicano, era recaudador de impuestos. Entonces, de recaudador de impuestos a discípulo, a hacer la obra del Señor. Ahí mismo en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, mira los versículos 27 al 29. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y siguió. Aquí, esto dejándolo todo, ya en la anterior enseñanza hablamos de lo que habían dejado todo para seguir al Señor. Y aquí dice que él, dejándolo todo, Leví dejó todo. En el momento que el Señor le dijo: sígueme, él enseguida lo dejó todo y se levantó y lo siguió. El versículo 29 dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hizo fiesta por ir a servirle al Señor, porque Dios lo llamó con un propósito. Al igual que Eliseo, cuando sintió el llamado, cuando sintió el servir al Señor e ir y seguir a Elías, entonces entendió que eso era algo especial y entonces hizo fiesta. Tomó los toros y los sacrificó, y la leña, e hizo el fuego para hacer el sacrificio, ofrenda al Señor, fiesta. Y aquí vino este hombre llamado Leví, hizo un banquete en su casa, alegre, contento, feliz, porque lo habían llamado al servicio del Señor. Y solamente el Señor le decía: sígueme. Entonces este hombre le sigue y dice: aquí hay algo. Es entendible que cuando Jesús hablaba con autoridad y decía: este hombre tiene una autoridad para hablar, ningún otro hombre ha hablado así. Entonces sabía la gente a la cual él llamaba y les decía que le siguieran, que les estaba pidiendo que le siguieran, y ese seguimiento era con un propósito. El llamado de Pablo, de perseguidor de la iglesia a servidor de Jesucristo, ministro a los gentiles, como dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19. Vamos a leer los versículos 15 al 16 del libro de los Hechos, capítulo 9. Y la Escritura declara lo siguiente: gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está el Señor hablándole a un hombre llamado Ananías, que le dijeron que tenía que ir a hablarle o a orar por un hombre llamado Saulo. Aquel que había tenido el encuentro con el Señor y que había quedado ciego por el impacto que tuvo, lo llevaron a un lugar y allí Dios le envió a un hombre, Ananías, y llamó a Ananías. Y a mí me llama tanto la atención, gloria a Dios, cuando Ananías escucha esto y Ananías quiere resistirse. Porque ¿cómo es posible que yo vaya a ir a hablarle a este hombre que es perseguidor de la iglesia, y a lo que sepa quién soy yo va a querer también destrozarme, matarme? Pero hay algo que a mí me llama la atención,
Cuando la Escritura dice a Ananías, cuando él oraba, y dice el versículo 10 del capítulo 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Cuando Dios le dice a Ananías lo que estaba viendo Pablo, le está diciendo: el que tienes que ir eres tú, no es otro. Es a ti que te corresponde, es a ti que te toca. Qué bueno cuando entendemos el propósito, cuando entendemos el llamado, y cuando allá en el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amado, cuando hay llamado con propósito, es lo que te he venido diciendo en estos días: al que Dios llama, Dios respalda. El llamado de Pablo, el llamado de Pedro y el llamado de cada uno de estos hombres es y ha sido con propósito. Así que el llamado tuyo como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, es entender que Dios te ha llamado con propósitos. Miremos, ahora hay dos clases de llamado. Ya te he hablado de esto varias veces. Quiero volverlo a tocar porque es necesario. Recuerda que estas dos clases de llamado son con propósito. Según Romanos 8:28 lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Dos propósitos de llamado: el llamado a la salvación y el llamado al servicio en la iglesia, la obra del Señor. Y es cuando estamos entendiendo ese propósito de servir en la obra del Señor, que fue lo que Eliseo vio en Elías, que entendió que Elías era un hombre, varón de Dios, dedicado a la obra del Señor, y él quería ser tal y cual como era su Señor, y si él era posible, el doble. Por eso dijo: una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. ¿Y para qué pidió eso? Para ser un servidor del Señor. El llamado de Moisés, de la casa del faraón, a líder del pueblo de Israel, según Éxodo capítulo 3 y 4. Estaba cuidando, al igual que David, ovejas, según el capítulo 3 de Éxodo, versículos 1 al 10. El llamado de Nehemías, de copero del rey a restaurador de los muros y las puertas de Jerusalén. Amado, amada, esto es llamado con propósito. Y Nehemías tiene la capacidad y el deber de enseñarle a los judíos a defender a su familia y hogares. Él fue llamado a servir a su comunidad, a despertarles, como aquel hombre llamado Ciro, que despertó, dice la Escritura, Dios el espíritu de Ciro. Y es ahí donde nosotros podemos entender eso que dice la Escritura cuando él dijo: una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es esa capacidad de poder diligenciar, de hacer las cosas, dirigir, de presidir. Y él fue llamado como hombre de comunidad para darle a la gente la capacidad de poder entender el propósito y el plan de restauración de los muros y las puertas, y que sí se podía restaurar el culto. La reconstrucción del templo y las murallas y las puertas del mismo fue una aventura, una obra verdaderamente maravillosa. Restauración no solamente de las murallas físicamente, sino la restauración del pueblo como nación y esperanza en la comunidad. Quiero ir cerrando esto con esta pregunta: ¿te aguantarías como Nehemías todos los insultos que recibió
Pues si eres un hombre llamado por Dios a hacer la obra y te ha llamado con propósito, el Espíritu Santo te va a dar las estrategias, te va a dar las fuerzas, te va a dar el ánimo, el entendimiento y la sabiduría para poder continuar, para poder avanzar. ¿Quieres quedarte a mitad del camino como algunos se han quedado? ¿O sientes el deseo en tu corazón como aquel profeta que un día dijo que no quería hablar más de lo que Dios había puesto en su espíritu, en su corazón? Pero dice que un fuego ardía dentro de él y no pudo callar. Pues si al igual que Nehemías o cada uno de estos hombres que usted recuerda en la Biblia, que cada uno de ellos dejaron todo por el servicio al Señor, de igual forma Dios está llamando hoy a personas que le sirvan, que le sirvan. Hemos sido llamados con propósito. Escúchame bien, de gracia recibiste, dad de gracia, según Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Y uno de los llamados a los cuales estamos nosotros llamados con propósito, el propósito es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es ahí donde entro en controversia con la gente que comienza a hablar y a anunciar lo que no se le ha pedido que anuncie. Dios ha dicho que anunciéis las virtudes. Y esto lo voy a leer y con esto cerramos en esta hora en el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Y analízalo, por favor, y empieza a poner en práctica lo que Dios está demandando de su pueblo, al cual está llamando con propósito. El versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, amada, aquí está el propósito con el cual usted como iglesia, con el cual usted como miembro del cuerpo de Cristo fue llamado. Y Pedro hace una aclaración y es necesario tenerla en cuenta. Mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes que no eran pueblo, ahora Dios les plació escoger los pueblos. Ustedes que eran gentiles, que estaban apartados, ahora Dios los constituyó a través de Jesucristo, porque de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y entonces le dice a la iglesia, a los gentiles, a nosotros como iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿para qué somos eso? Ahí está diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que tenemos que hablar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hables otra cosa. No te pongas a inventar otras cosas. Habla de lo que Dios está anunciando y dando en su palabra. Habla el evangelio claro y conciso. Jesucristo vino a salvar, a restaurar. Háblale y enséñale a la gente con la capacidad que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo. Y cuando dice la Escritura allá en la Gran Comisión, cuando Jesús dice: id y haced discípulos, enseñándole lo que yo os he enseñado a vosotros. El Señor le enseñó a Pedro y a sus compañeros de milicia a cómo hacer la obra del Señor. Eran pescadores, pescadores, pescaban normalmente pescados naturales. Ahora tienen que pescar hombres, pero tenían que aprender cómo pescar hombres. Él les enseñó. Y eso lo está haciendo Pedro, y aquí lo está diciendo: anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No anuncien cosas inventadas, no anuncien
mensajes inventados. Anuncien con claridad, anuncien la palabra, anuncien las virtudes del Dios Todopoderoso. Amado, amada que me escuchas, quien quiera que seas tú en esta hora, recuerda que Dios te ha llamado con propósito. Y el propósito es que anuncies la verdad del Evangelio. El propósito es que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito es que anuncies el Evangelio de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien se dio por cada uno de nosotros, quien fue a la cruz para darnos vida y vida en abundancia y poder tener nosotros acceso al Padre. Porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Y no olvides nunca que te llamó con propósito. Y los propósitos es que anuncies la verdad del Evangelio y que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Recuerda, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y te ama en gran manera. Bendiciones.